El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En un mundo en el que no hay garantías de nada, hablar de garantía total, como señala y afirma la lección de hoy, es poner suelo seguro en un piso movedizo donde lo inestable y fraudulento es la orden del día. Esta lección de hoy nos permitirá hacer un balance en la vida y reafirmar los fundamentos de la esperanza cristiana. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios le bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 17 titulada Garantía Total. Y estaremos utilizando esta vez el libro de Hebreos, capítulo 6, los versículos del 9 al 20. Y el texto áureo para este día se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20. Y lee de la siguiente manera. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Y los objetivos para este día son dos. El primero, considerar la situación de los destinatarios de la carta y buscar los puntos en común con nosotros y nosotras como las personas destinatarias secundarias. Número 2, entender el carácter de Dios en cuanto al concepto de juramento y su promesa divina basada en su palabra. Y el vocabulario para este día es el siguiente: juramento, que es la aseveración o afirmación más santa y solemne de la verdad en su divina palabra, con el fin de que el pueblo confíe mucho más en sus promesas. Y la segunda, esperanza, es la confianza sin reservas en un Dios que mantiene y cumple sus promesas a su pueblo. ¿Qué les parece si buscamos nuestras Biblias y abrimos en el libro de Hebreos capítulo número 6 versículos del 9 al 20, y estaré dando lectura la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos
como segura y firme y ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración en este día? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que a través de esta experiencia tú te glorifiques. Gracias por esta palabra leída. Gracias porque penetras nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que sigas obrando con poder. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en este día vamos a estar entrando en esta lección 17, garantía total. Y una de las cosas que cuando escuchamos la palabra garantía, pues quizá lo que venga a la mente es ese dicho muy pueblerino nuestro que dice, miren, lo único seguro, lo único garantizado en la vida es la muerte. Y de cierta manera eso encierra una gran realidad. Pero el texto que estamos trabajando en el libro de los Hebreos nos está presentando aquí varios puntos importantes, y dentro de esos puntos importantes que nos presenta es el punto acerca de las promesas que Dios hace, que ciertamente son promesas que Él va a cumplir. Pero para tener un poco de contexto en cuanto a la lección de hoy, permítame darle lectura a unos versos que anteceden a los textos que estábamos leyendo, ¿verdad? O presentando como parte de la lección. Así que vamos a leer ese capítulo número 6 y vamos a ir al versículo número 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Cuando leemos estos versículos primeros que anteceden a los que hemos estado trabajando en esta clase, nos damos cuenta que esta carta está siendo enviada a un grupo de hombres y mujeres donde este escritor quiere dejarle saber que estas palabras son para personas maduras, personas que están formadas, personas comprometidas, personas que no son perezosas. Y ciertamente esta advertencia tiene mucho, vamos a decirlo así, tiene mucho empuje, porque les está también comentando que ya ese tiempo de estar tomando leche materna ya pasó. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual ellos han estado en el Evangelio era para que ellos ya hubieran alcanzado una madurez cristiana. Por lo tanto, ese proceso de el arrepentimiento de los pecados, del bautismo, del don del Espíritu por la imposición de las manos, el asunto de la fe en la resurrección, ya eso pasó. Y por eso es que vemos que el texto mismo dice, ¿cómo vamos a estar echando en ese fundamento otra vez el fundamento? Eso no tiene lógica.
echamos el fundamento para que crezcamos, para que maduremos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que presenta también el escritor de la carta de los Hebreos es ese enfoque en el aspecto de la fidelidad, de la lealtad y del compromiso, ¿verdad?, que tenemos con Cristo y con su evangelio. Ahora bien, una pregunta que puede saltarnos a nosotros cuando leemos esto, ¿verdad?, y porque es una palabra fuerte, es ¿en qué momento, ¿verdad?, o sea, una persona cristiana puede abandonar la fe? ¿En qué momento abandona la fe? Y eso, mis amados hermanos, ciertamente es un tema, ¿verdad?, para discutir con mucha profundidad, pero a manera de resumen, pienso que algunas personas se alejan o claudican de la fe por las diferentes situaciones que se le puedan presentar y el grado de madurez espiritual que cada persona tenga. Porque al fin y al cabo es un asunto de fe. Conozco un gran amigo que él y su hermana no se llevan mucha diferencia. Ambos pasaron la misma situación familiar. Sin embargo, uno se refugió en el Señor y en madurar al Señor, pero el otro decidió alejarse de Dios. En otras palabras, uno le echó la culpa a Dios de lo que estaba pasando en su casa y el otro se acercó a Dios como esa fuente que él necesitaba para refrescarse en medio de la situación. Y la realidad es que ciertamente aquel que se mantuvo cerca del Señor creció y maduró y pudo ver la situación familiar en su casa como una oportunidad de crecer y madurar en la fe. Y ciertamente se aferró a esas promesas que Dios está dando en su palabra, que estaban ahí en la Escritura. Y ciertamente esas promesas fue lo que lo sostenieron a él en medio del proceso. Y ahora ciertamente disfruta de esas promesas que Dios cumplió. Y ciertamente no pierde la fe, ¿verdad?, de que su hermano vuelva nuevamente a los caminos del Señor. Y en medio de ese proceso, pues, ¿qué hace él? Sigue creciendo y sigue madurando. Pues porque las experiencias de la vida hacen que nosotros crezcamos y maduremos. Y eso es parte, ¿verdad?, de ese proceso que cada uno de nosotros vivimos. Así que para el escritor de los Hebreos era importante que estos hombres y mujeres que escuchaban esta palabra estuvieran claros de que tienen que ir madurando en su vida. Y la realidad es que ellos no sabemos, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo, pero entendemos que algunos de ellos o estaban abandonando la fe o estaban en peligro así de hacer eso. Y entonces vemos que el escritor trae una persona o un ejemplo, ¿verdad?, aquí a la discusión. ¿Y a quién trae? Bueno, mencionan aquí a Abraham y lo mencionan como el heredero de las promesas. Y fíjense qué interesante, porque Abraham, siendo una persona mayor, ya anciana, entrada en edad, su esposa estéril, Dios le hace una promesa de que tendrá un heredero. Y vemos entonces que cuando así tiene a su hijo, a Isaac, que ya entonces Isaac va creciendo, sucede que el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Miren qué cosa más increíble. Y yo me imagino que esa dinámica de Abraham en su mente, decir, bueno, el Señor me prometió que yo tendría una descendencia, y si este es el hijo de la promesa y me lo está pidiendo sacrificar, ¿cómo Dios va a hacer eso? Y la realidad es que Abraham, pues miren, para aquel tiempo, las personas que estaban allí, estaba la creencia, ¿verdad?, de otros dioses, otras religiones. Y quizás Abraham dijo, bueno, ¿qué diferencia puede tener este Dios? Pues porque me pide sacrificio, y posiblemente las otras religiones que estaban cercanas a donde él vivía, era común el sacrificio de las personas. Así que quizás Abraham dijo, bueno, esto es parte de
Sin embargo, fíjense que cuando se da la experiencia de que va a sacrificar a su hijo, Dios así lo detiene y provee un animal para el sacrificio. Desde ese momento es que Abraham entendió que el Dios que él le servía y que le había hecho promesa era un Dios distinto a los demás dioses, porque ese era el entendimiento que había en aquel tiempo. Por lo tanto, Abraham creció y maduró, y ciertamente se convirtió en un heredero de esa promesa. Y fíjense que en el caso de Abraham hubo un largo tiempo para él poder ver parte de esa promesa cumplida, porque la realidad es que él vio el nacimiento de Isaac, pero también el Señor le prometió que su descendencia sería mucho más grande. Y usted y yo, mis amados hermanos, somos testigos ahora de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él, de su descendencia, tendría una gran multitud de personas, donde usted y yo somos parte de esa promesa. Qué interesante, ¿verdad? Que podamos afirmar que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y lo que Dios haya prometido para tu vida, hay una certeza de que Dios así lo hará. Pero se va a hacer en el tiempo de Él, que es perfecto. No en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. Y cuando vemos entonces así el texto y vemos, ¿verdad?, esos versículos que están entrando ya en los versículos 16 y 18, vemos que está el escritor, ¿verdad?, haciendo esas afirmaciones de que tuviéramos la confianza de que Dios cumpliría con aquello que ha prometido. Y es que cuando hablamos de creer en el Señor, hay un elemento importante y es el asunto de la fe. Y una cosa, ¿verdad?, es la fe que es puesta en el Señor, y quizá la esperanza, o si le podemos decir también fe, en el mundo. Son dos cosas distintas. La esperanza que nos ofrece el mundo es distinta a la esperanza que nos ofrece Dios, es otra. Porque la esperanza del mundo se basa en probabilidades, pero la esperanza de Dios se basa en Él, en que Él cumple sus promesas. Y aunque las posibilidades sean nulas, cero, lo que Dios promete, Dios cumple. Y eso, mis amados hermanos, es hermoso. Y la realidad es que cuando usted y yo venimos a los pies de Jesucristo, nosotros estamos renunciando a esas esperanzas terrenales que se basan en probabilidades. Nosotros caminamos de otra manera. Y cada uno de nosotros tenemos que hacernos y apropiarnos de esas promesas del Señor, y que tenemos que vivir la vida esperanzados de que lo que Dios ha dicho, Dios cumplirá. Y la realidad es que si ponemos nuestra esperanza en el mundo, nos vamos a ir debilitando, nos vamos a ir alejando cada día más y más del Señor, y nos vamos a ir, desilusionando. Porque aquellos que ponen la esperanza en el mundo, eso es lo que sucede. Sin embargo, vemos entonces que el escritor sigue haciéndonos énfasis, y en el versículo 19 y 20 nos habla acerca de la esperanza y la describe como el ancla del alma cristiana. Así que nos pone a nosotros como navegantes de un barco, y cuando ese barco está amenazado por una tormenta, un mar embravecido, dice que lo que puede salvar ese barco es un ancla que ciertamente lo mantiene firme en medio de la tormenta. Pero esta ancla de nosotros no está, ahí enterrada en la tierra. No, nuestra ancla está en el cielo. Y eso, mis amados hermanos, eso que nos está presentando el escritor, ciertamente nos afirma a cada uno
de nosotros. Y ciertamente nuestra ancla es Jesucristo, quien también es nuestro sumo sacerdote. Por eso tenemos que, refugiarnos en Él. Refugiarnos en Él. También estos dos versículos 19 y 20 hacen mención acerca del velo. Y habla de ese de ese velo que lo que hace es que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y la realidad es que el lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes elegidos. Y la historia nos dice, ¿verdad?, que era uno en no sé cuántos que había la posibilidad de que un sacerdote tuviera la oportunidad de servir un día en el lugar santísimo. Así que era uno entre miles y miles y miles de oportunidades. Ahora, el texto nos habla, ¿verdad?, acerca de Jesús como ese sumo sacerdote que tiene este permiso para entrar al otro lado de ese velo, a ese lugar santísimo. Y obviamente en el Antiguo Testamento nos dice, ¿verdad?, que el pueblo nunca iba detrás del sacerdote cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo. O sea que no había la gente, ¿verdad?, esa costumbre de seguir al sumo sacerdote hasta que entraba al lugar santísimo. No, eso no se daba. Sin embargo, ahora, en Jesús, quien es el sumo sacerdote, nosotros entonces sí podemos entrar en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Miren qué cosa más hermosa. Así que ahora todas las personas, cada creyente, todos aquellos que seguimos al sumo sacerdote Jesucristo, podemos tener acceso al Dios Todopoderoso. Qué hermoso saber esto. Y una de las cosas, ¿verdad?, que queremos traer a manera de cierre y a manera de aplicación es la perseverancia en la fe que prevalece contra toda posibilidad, ¿verdad?, de retroceder en lo que hemos creído. Y pienso que en este punto, ¿verdad?, de esa perseverancia en la fe que prevalece contra toda posibilidad, es algo, mis amados hermanos, que se tiene que dar en una experiencia que nos va a conmover. Me explico. Hay experiencias en la vida que nos van a conmover, que nos van a trastocar. Y la realidad es que lo único que nos va a sostener es la fe. Y no solamente es esa de esa seguridad en la fe, es nosotros ser perseverantes en esa fe. Me explico. Como muchos de ustedes saben, recientemente, ¿verdad?, mi hijo pues fue diagnosticado con una condición de salud muy difícil. Y fue algo que nos trastocó. Sin embargo, en medio de él, cada noticia que recibíamos, cada vez que íbamos a las citas médicas, pues nuestra fe tenía que ser una fe perseverante. Habían días difíciles. Habían días donde éramos, movidos realmente. Pero estábamos afirmados en las promesas de Dios. Nuestra fe era una fe perseverante. ¿Cómo? Pues entrando en la presencia del Señor en oración como familia. Amarrándonos, a esas promesas del Señor que están escritas en su palabra. Y de igual manera, las palabras que Dios nos ha dado de vida para nuestro hijo. Pero cada día, mis amados hermanos, hay que vivirlo así, un día a la vez. Porque cada día trae su propio afán. Sin embargo, tenemos que ser perseverantes en la fe, con la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa. Y en medio de los embates que puedan presentarse en lo que esperamos, seguimos afirmando que Dios va a hacer. Y aunque yo o mi esposa, con el pasar de los años, no lo veamos,
porque no estemos aquí o porque el Señor nos llama a su presencia, yo sé y mi esposa sabemos que Dios cumplirá su promesa, porque Él es Dios y por cuanto Él promete, Él cumple. Y la realidad es que otro aspecto importante es que Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es fiel a su palabra y en el cumplimiento de esas promesas que ciertamente son divinas. Ciertamente el Señor nos invita, mis amados hermanos, a que confiemos en Él, pero a la misma vez que maduremos y que crezcamos, para que cuando vengan los diferentes embates del enemigo, miren, nuestra perseverancia en la fe y nuestra seguridad en esas promesas nos mantenga cada día, miren, anclados ahí, anclados en Jesús y que nos podamos cada día acercar más y más a Él. Mis amados hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, que nos has dado acceso directo al Padre, ayúdanos a renovar nuestro compromiso de fe y afirmarnos en los frutos de nuestra conversión. Que nuestra vida está anclada en la palabra de Dios, que cumple pactos y promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.